La Zona Cero. Señoras y señores, entramos en materia. Aquí está la Zona Cero y una suerte de monográficos que espero sean de vuestro interés. Vamos a pasarlo muy bien con las psicofonías este año. Y como somos así de arriesgados, pues no uno, sino 3 monográficos vamos a ofrecer, dado los recursos de los que disponemos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, pues vamos a tener aquí Olimpiada de psicofonías. Sí, la verdad es que es cierto, de todos los años, pues sabemos que a los oyentes, hay que hacer sobre alguno. todo teniendo en cuenta, porque como hemos podido comprobar, yo por lo menos en las tertulias de los domingos, cuando leéis los correos, que hay una enorme afluencia de oyentes nuevos, que está claro que no nos han seguido durante años, probablemente porque eran unos bebés, pues la verdad es que yo creo que está bien para tener unos programitas de psicofonías. De psicofonías, e incluso en la red hay páginas que se crearon después de haber escuchado alguna que otra en nuestro... Las he oído aterradoras. Sí, yo, sí, el otro día me preguntaba cuando grabábamos las psicofonías que van a oír hoy, cuando montabais las pautas, como así lo llamáis, ¿no?, en la radio. Decía Martín que cuál era la más sorprendente que yo nunca, y a mí algunas de las que hemos ido aquí, como la de los contenedores automáticos, o la del famoso ente que se expresa a través después de jugar a la ouija, que me pareció espeluznante. Uchita. Eso, Uchita, que todo el mundo espera que va a decir una cosa en broma, y cuando oyes el sonido te quedas... Para mí no están en paz. Esa es muy buena, la altísimo nivel. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ver si sale alguna hoy también. Bueno, vamos a ver, tenemos 3 oportunidades para que salga alguna nueva Jesús, que sabe de psicofonías. Bueno, pero ya podemos adelantar como sorpresa, no en este, pero como vamos a hacer 3 especiales de psicofonías, que en alguna vuelvo a ser protagonista, pero no porque salga alguna psicofonía, sino porque yo he intervenido en alguna de esas sesiones, ¿no?, con los mejores especialistas que ahora tenemos en psicofonías, y algo surge por ahí también. Hombre, con la de No están en paz yo estoy muy contento y le tengo mucho cariño. Además, cada vez que hacen un programa de televisión o hacen un programa de radio, el otro día, por ejemplo, mi compañero Carlos Herrera pues puso la de No están en paz como ejemplo representativo de la psicofonía. Es que es de las mejores, porque es de las pocas psicofonías que hay, no es la única, pero es de las pocas que hay donde se adelante incluso a lo que Jesús va a decir, lo cual es algo fascinante. Bueno, pues esto de las psicofonías, ya tiene unos añitos, Jesús, ya llevamos para 50 años, ¿no?, con inclusiones parafónicas. Sí, incluso más, porque sabes que hay algunas personas que lo remontan a las hermanas Fossa, en el año 1848, aunque realmente no son psicofonías, pero eso eran claps de esto, pero ¿no? Sí, pero ahí empieza un poco el fenómeno del contactismo, el fenómeno del espiritismo, los raps. Sabes que hay una variante de las psicofonías que son las mimofonías o los raps, son este tipo de ruidos que no son voces propiamente dichas, pero bueno, pero que sí son extraños ruidos, raps, que aparecen o parecen surgir de la nada. Aquí pero bueno, vamos a Suecia. Pero sí, exactamente. Pero fíjate que antes de Suecia, y eso sí que ya empieza a ser como algo reconocido, sabes que oficialmente empieza en Suecia con Fredrik Hugersson en el verano de 1959, pues cuando, bueno, era un director de documentales, y él va a buscar en los bosques de Molugo, en Estocolmo, pues bueno, lo que eran los trinos de los pinzones nocturnos, del mirlo, y a partir de ahí es cuando surge, cuando lo está grabando con ese magnetófono Rebos, que ya se ha convertido también en un clásico dentro de las psicofonías, ese Rebos portátil, es cuando surge unas voces, y esas voces que él no identifica en un principio, pues empiezan a corresponder con estas primeras psicofonías. Estamos hablando del verano de 1959, pero el padre Pellegrino Ernetti, el famoso sacerdote que tiene que ver con el cronovisor, en el año 1952, con el padre Gemelli, ya obtuvieron unas extrañas voces que se pueden considerar psicofonías, pero que ellos no dieron mayor importancia porque su objetivo era otro, que era el cronovisor, que era este aparato para captar tanto imágenes como sonidos del pasado, ¿no? Pero en el año 52 sí que obtuvieron algunas de estas inclusiones psicofónicas. Por lo tanto, habría que remontar un poco, por lo menos al año 52, y ya se empieza a reconocer oficialmente el origen de las psicofonías, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sabes que de Hugersson es cuando se lo comenta a Konstantin Raudive, el famoso profesor de Letonia, que hace las investigaciones, y bueno, y además pues empiezan a obtener, tanto unos como otros, psicofonías estremecedoras, ¿no? La de Raudive, hay una de ellas que decía: nosotros estamos muy lejos, cuando le preguntan exactamente de dónde proceden este tipo de voces. O sea, que algunas ya se han convertido en clásicas. Y a partir de ese momento, pues fíjate, todo tipo de cosas, ¿no?, que han surgido, incluso la posible explicación de dónde pueden proceder estas psicofonías. Y fíjate que esa explicación, esas hipótesis, es lo que realmente ha dividido a los investigadores. Ya no tanto en la obtención de las psicofonías, que además incluso es algo importante esto destacarlo, porque aquí vamos, en estos especiales, vamos a oír psicofonías de distinta procedencia.
Me refiero que Friedrich Jürgenson ya delimitó perfectamente dos campos de trabajo en su momento y que todavía siguen siendo válidos. Un campo de trabajo son las grabaciones magnetofónicas, es decir, las que tienen que ver con el magnetófono y por lo tanto los derivados de ese registro. Sus resultados son los que se ha bautizado normalmente como parafonías o psicofonías, y las que tienen que ver con las inclusiones radiofónicas, es decir, aquellas que se obtienen por medio de aparatos de registro, o sea, no de aparatos magnéticos, sino que son la radio o algún derivado de la radio. Es lo que se denomina normalmente transradiocomunicación, o más bien transradio. O sea, que son los dos es una introducción magnífica, ¿eh? Cuando Jürgenson empieza a obtener psicofonías en 1959, pues bueno, había una cosa llamada transistor que se había inventado pues una década anterior. Muy poco conocido. Claro, entonces aquí ya empezamos a aplicar la tecnología, ¿no? A esto de hecho nadie graba ahora mismo ya en cinta magnética cuando lo quieren hacer de manera profesional, porque la grabación obtiene un resultado mucho peor. Fijaros que además es muy interesante porque las grabaciones, por ejemplo, imaginemos que las que hemos traído aquí sobre soportes que no son físicos, es decir, que no tienes una cinta sobre la que se sitúa el sonido, sino que directamente son bytes, es decir, están nucleados sobre elementos que no tienen una estructura de átomos, sino que son simplemente ficheros de ordenador. La verdad es que ha avanzado tanto la tecnología, que al mismo tiempo que la tecnología ha avanzado, ha ido avanzando las explicaciones sobre el fenómeno, porque hay algo muy interesante, y es que la transcomunicación instrumental ha llegado a extremos en los últimos años, ya en el siglo XXI, realmente asombrosos, puesto que se ha empezado a tener incluso principios de conversación. Cuando Jesús ha hecho la introducción, me ha gustado mucho una cosa esencial, y es que ha comentado que es precisamente la explicación del fenómeno lo que lo ha producido la enorme división que hay ahora mismo entre los especialistas. Cuando digo enorme es que ya es muy difícil que vuelvan a confluir en una idea común, salvo que de repente alguien descubriera cuál es el origen real de las parafonías, si es que tienen un único origen real, que es otra cosa que está también por ver. Lo que sí es cierto es que en algunos casos, no directamente vinculados al sonido, sino también incluidos con imágenes, como por ejemplo la famosa teoría de Marduk que comentamos hace tiempo en un monográfico, la verdad es que ya las alternativas racionales se disparan de tal manera, las alternativas racionales se quedan tan escasas y tan cortas para intentar explicar un fenómeno que, como muy bien ha dicho también Jesús, todo el mundo sabe cómo se produce, en el sentido que es relativamente sencillo saber si una psicofonía es falsa o no. Cuando digo relativamente, es que también la tecnología permite ahora con más facilidad incluso trucarlas, pero aún así es relativamente simple. Es decir, se puede sacar de una psicofonía si es cierta o no. Sin embargo, lo que no tenemos ni idea es qué es el origen que lo produce. Exacto. ¿Cuál es la causa? Dentro del catálogo de fenómenos paranormales, este es el más tangible. Cuando piden pruebas o quieren que alguien demuestre, pues escuchando una psicofonía, lo cierto es que ahí tenemos algo que podemos analizar, que podemos debatir, pero algo que escuchar. Claro, no es un fantasma, no es un espectro, no es un aporte, es simplemente una psicofonía, una voz que al parecer viene de otras latitudes, de otras dimensiones. Bueno, vamos a hacer 3 monográficos con 3 investigadores que nos han aportado sus psicofonías favoritas o las últimas obtenidas. En este primer monográfico, Pedro Amorós, que es un clásico, en el siguiente Pedro Fernández y para finalizar Antonio López. Son 3 miembros del SEIP, de la Sociedad Española para la Investigación de las... ¿SAPE, Jesús, es la paraciencias? Sí, se podría decir que son... A mí es que no me gusta la... Sí, la palabra a mí tampoco me gusta, la verdad. Bueno. Habría que inventar una, ¿eh? Habría que inventar una. Bueno, pues sobre Pedro Amorós mucho se ha dicho, mucho se ha comentado, aquí en el programa ha participado en numerosas ocasiones y ahora mismo pues es una de las referencias obligadas y tenemos que hablar de psicofonías, ¿no? Hombre, yo creo que sí. De hecho, también es verdad que hay muchísimos investigadores que ya han tratado el tema de las psicofonías y, bueno, no seríamos justos si no habláramos pues de Julio Roca Montañola, de Germán de Argumosa. Hombre, claro, pero hemos hablado tantas veces del doctor de Pons Cardús, de Silencio Darnell, de Alfonso Galeano. Pero, en fin, efectivamente, pues uno de los representativos ahora, de los que están más en boga y de los que, bueno, pues empiezan a divulgar este fenómeno, no solo en España, sino a nivel internacional, pues es Pedro Amorós, como bien sabes, pues el presidente del SEIP, y eso pues ha permitido, ¿no?, que este fenómeno, igual que con los demás investigadores, pues haya ido dignificando poco a poco, que yo creo que es lo difícil, ¿no? El que algo que está siempre teñido de esa fantasía, ¿no?, que mucha gente ha intentado echar por tierra, de que tiene que ver con muertos o que realmente son las voces de los propios investigadores y por lo tanto que no hay nada paranormal. Bueno, pues realmente el investigar
y el presentar dignamente estos resultados contra viento y marea, pues yo creo que Pedro Amorós pues es uno de los adalides. Pues vamos a empezar a escuchar sus psicofonías favoritas y de reciente obtención. Pues yo creo que sí. Además, voy a hacer una introducción y ahora ya Carlos se encargará de hablar de la primera. Cuando nos pusimos en contacto con él, cuando le dijimos que vamos a hacer este especial, pues él me preguntó, bueno, ¿cuáles son las que quieres? Digo, mira, las que tú quieras, es decir, haznos una selección de las que te parezcan más interesantes. Importante también que haya algunas inéditas y otras que no sean inéditas, que sean conocidas, pero que a ti especialmente te ha llamado la atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace pocos días nos pasó esta selección, se puede decir muy personal, de Pedro Amorós, de 7 psicofonías, que son las que él ha recogido de las miles que él tiene registradas y que directamente nos las ha presentado para nosotros como pues para hacer este programa, para hacer este especial, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar. Y se lo agradecemos muchísimo, como él bien sabe. Bueno, pues la primera, como bueno, para los oyentes nuevos o poco iniciados en escuchar psicofonías, hay que recordarles, y a todos los demás, que para oír bien una psicofonía hay que prestar mucha atención y tomárselo con cierta calma, con lo cual en todos los casos hemos hecho una grabación triple, de manera que el sonido sonará varias veces hasta que el oído se acostumbre a cuál es el sonido que se está escuchando y cómo se puede interpretar. La primera es una grabación del sistema de transradio, del que ha hablado Jesús anteriormente. En este caso Pedro Amorós combinó una serie de ondas sin hacer una sintonización concreta, usando una frecuencia con la que trabaja él de manera habitual y que tiene, al parecer, un gran nivel para alcanzar o obtener psicofonías que se acerca a los 1600 kHz. Bueno, básicamente lo que hizo es preguntar si podían darle un mensaje desde el mundo de los muertos y curiosamente, la psicofonía o la voz que responde dice, en inglés, "Why is I dead?", es decir, algo así como, ¿por qué dice muerto? Pero es como diciendo, como si le dijera, ¿pero qué dice este tipo muerto? Sí, vamos por la segunda. Vamos a ver, esta psicofonía ha sido obtenida mediante una jaula de Faraday doble. Una jaula de Faraday, bueno, pues es un instrumento, un aparato que provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor sea nulo, es decir, anula el efecto de los campos externos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente son mucho más puras, son más fiables las psicofonías que se obtienen dentro de una jaula de Faraday, y en este caso, doble. Bueno, Pedro Amorós realiza una pregunta acerca de cuánto tiempo tardaría una persona en salir de un problema en el que se había introducido, y la voz dice claramente, aún le queda. Aún le queda, para estremecimiento del que estaba intentando escuchar. Sí, bueno, además tiene una conclusión, porque esa persona, nos comenta Pedro Amorós, que estuvo 4 años con ese problema, no nos dice qué problema es, dice, y tras 2 meses de esta grabación, de este aún le queda, finalmente sale del problema. O sea que aún le queda, por lo menos para estas voces, vamos a llamarlas del más allá, eran esos 2 meses en tiempo cronológico humano. Vamos con la tercera. Pues la tercera es una de las favoritas de Pedro Amorós, dice directo de los muertos, y es en respuesta a una pregunta sobre si podían este tipo de entidades o quien emita los mensajes dar una información acerca de dónde vienen. Por cierto, esto es interesante porque sabéis que una de las corrientes de justificación o de intentar explicar o dar una explicación a las psicofonías es pensar que se trata de difuntos. Curiosamente, la anterior lo invalidaría en parte o al menos lo cuestionaría, la primera de todas. Sin embargo, en esta veréis que es bastante claro cuál es la respuesta a la pregunta de ¿pueden darme un mensaje desde su mundo? Esta es la respuesta. Esta es una clásica, es un clásico. Una calidad estupenda. Sí. No, además tremenda, ¿no? Esa voz metálica, ¿no? Directo de los muertos. Directo de los muertos, sí, estamos muy habituados a escucharla. Una de las favoritas de Pedro Amorós. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Mira, en esta inclusión se escucha una voz de niño que le hace un comentario a Pedro. Pedro Amorós con anterioridad había grabado una voz que le decía algo que no entendía y pedía si podían hablar más alto, ¿no? O cómo podría acercarse a ellos, ¿no? Realmente un poco, y que hablaran más alto y que se expresaran con mayor claridad. Bueno, pues esa voz, esa inclusión psicofónica, lo que dice es algo, además, bastante largo dentro de lo que es también una psicofonía. Dice, estoy solo, búscame.
Estoy solo, búscame además entonación típica de la psicofonía, ¿verdad? Sí. Entonación típica. A ver, una más. Bueno, la quinta, este es un caso típico de cómo se experimenta y del esfuerzo que le lleva a los especialistas, en este caso del SHAPE, el realizar estas psicofonías de tanta calidad. Bueno, en este caso, Pedro estaba utilizando una frecuencia muy ruidosa de trabajo, es decir, hacía un enorme ruido, que no tenía ninguna perturbación de las portadas de radio, es decir, estaba emitiendo un ancho de banda de 1 sola pulgada. Para que le den una idea, eso quiere decir que solamente cubre un par de metros dentro del laboratorio en el cual él estaba trabajando. Como el ruido era muy intenso y no conseguía obtener resultados, llevaba varias horas trabajando, y decidió desmontar todo el equipo y apagarlo porque, bueno, le estaba molestando ya trabajar con tanto ruido tanto tiempo. Cuando ibas a enchufar el sistema, una voz grabó la siguiente frase: no te pares, estamos contigo. Tú, no te pares, estamos contigo. Es muy inquietante, es como si de verdad viviéramos rodeados de algo que no sabemos muy bien lo que es, pero que sí nos ven. Sexta. Pues mira, esta es una muy breve y tiene que ver que también en un momento muy especial. Nos cuenta Pedro que un día estaba utilizando el sistema de Transradio, que es el que, bueno, últimamente es el que se está utilizando y es el que se obtienen las psicofonías mucho más diáfanas, y pregunta: ¿sabéis cómo me llamo? Y una voz le dice claramente lo que vamos a escuchar, que es Pedro, pero nos hace una observación para que estemos al tanto, ¿no?, cuando escuchemos esta palabra. Dice, hay que tener en cuenta con esta psicofonía en el momento en que es modulada y producida. Nos comenta que el vacío que crea en torno a la voz y cómo altera el campo radioeléctrico ambiental para producirse es bastante significativo, ¿no? Es algo como una curiosidad dentro del mundo de la psicofonía, ese vacío que se produce para que en ese momento se produzca la inclusión psicofónica y diga claramente el nombre del investigador, en este caso Pedro. ¿Cómo me llamo? Caramba. ¿Cómo si le costara esto? Sí. ¿Y la séptima? Bueno, pues esta séptima la obtuvo Pedro el 15 de agosto, que es su cumpleaños. Es muy curioso porque preguntó... Ya todo el mundo lo sabe. Claro. Pero lo saben, yo creo que hasta los del más allá. Fijaros que preguntó si tenía algo que decir a alguien, a quien estuviera escuchando de alguna manera. Y fijaros, porque la respuesta, que parece femenina, dice de manera muy rápida, porque junta las palabras: te he felicitado. Es un lejano, además. El investigador más felicitado desde allá. No vamos a ir más allá, sino desde allá. Bueno, pues estas son las 7 psicofonías que nos ofrece Pedro Amorós. Desde aquí le enviamos un saludo tremendo, muy afectuoso. Y vamos a incluir también una que nos han enviado los oyentes. Bueno, aunque, bueno, hay que dar una observación. No nos ha dado tiempo a analizarla con detalle, pero podría ser un ruido de fondo, lo que se llama habitualmente un eco susurro. Pero, bueno, en cualquier caso, como es muy bonita y muy curiosa, pues la vamos a poner. Y era bonito, me he ido. No fuimos allí, no fuimos a Diego de León. Ya, pero te digo que no fuimos allí, no fuimos allí, no fuimos a... Sigue. Comento un poco lo que nos dice este oyente cuando nos... Que no sabemos el nombre, ¿no? No, por eso no le podemos citar, porque no ha dicho su nombre. Es una psicofonía que nos llegó el 22 de febrero. Y lo que sí nos comenta es que es una psicofonía obtenida en un céntrico hospital de Madrid. Y la historia es que una señora que estaba en la habitación en la que actualmente reside su abuela falleció recientemente. Así que él pone la grabadora en ristre y se pone a investigar y obtiene esa psicofonía que acabamos de escuchar entre las voces suya y la de su madre. Ese sigue, que si se presta atención y lo podemos escuchar otra vez, dice claramente sigue. Y era bonito, me he ido. No fuimos allí, no fuimos a Diego de León. Ya, pero te digo que no fuimos allí, no fuimos allí,
Sigue. Como que se para un momento en la conversación, ¿verdad? Y una inclusión sigue. Bueno, pues este es nuestro primer monográfico de este año, original, dedicado a las psicofonías, gracias a las aportaciones de Pedro Amorós y de un oyente anónimo que nos envió esta psicofonía. Sigue, y escucharemos alguna más de los oyentes en los dos que nos quedan. Uno con las inclusiones parafónicas de Pedro Fernández, y otro de Antonio Pérez Martínez. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. A ti. A ver qué ha salido hoy, A ver. Muchas gracias, Jesús. Atentos a la parte de Jesús, sobre todo. Y a ti te temo, Que es el atrapador de psicofonías. Sí, en lugar de el atrapasueños, el atrapapsicofonías. Pues bueno, yo ya lo estoy grabando, así que ahora mismo, cuando llegue a casa, lo volveré a escuchar a ver qué pasa. Como te regalo un Uber Royal de Germán de Argumosa para que vaya grabando. Bueno, yo prefería el Rebos, este portátil de Jurgenson, pero también me conformo con ese. Es ambicioso. Pesaba el de Jurgenson, necesitas un camión.